Hola amigos de Proyecto Bactum, buenas tardes. Estamos con Nicté. Ella es de Guatemala, es de la provincia de Rabinalé y es un gusto platicar con ella porque de este lugar es originario un escrito que se llama Rabinalachi, que es uno de los pocos escritos que existen todavía, que son originarios de la época prehispánica. Y bueno, pues Nicté nos va a platicar acerca de cómo se descubrió este escrito, qué es, y sobre todo que para Guatemala, para el pueblo de Guatemala, es todavía una tradición que se sigue practicando, ¿verdad? Así es, mucho gusto, soy Nicté María Juliana Asís, soy del pueblo Rapinalé, de Baja Verapaz, Guatemala, y que con mucho orgullo pues a mi pueblo le pertenece esta danza, drama, el Xijojtún, que se le conoce más como Rabinalachi. Pues según la historia es que este danza drama pues era practicado desde la época precolombina, pero que en algún momento lo escribieron ya en letras latinas, y que pues luego se descubrió esto en casa de uno de los ancianos, que era como el encargado de guardar toda esta todo lo que correspondía a esta danza en la casa de Bartolo Cis. Y actualmente, digamos, este escrito pues es conocido mundialmente, pero el origen del escrito fue ahí, en Rabinalé. Y ustedes lo practican, tienen una fecha especial para practicar o para plasmar lo que se dice en el Rabinalachi. Sí, hay grupos de jóvenes, de niños que practican esta danza. Hay un grupo organizado que se encarga como de presentar esta danza en diferentes eventos a nivel nacional. ¿Hay alguna fecha especial para presentarlo? No, regularmente se presenta para el día de la feria del pueblo, que es en enero, pues en honor a Santiago, perdón, a San Pablo Apóstol, que antiguamente pues podríamos decir, el guardián del pueblo era Junto. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es la historia del Rabinalachi? Pues esencialmente se trata sobre problemas limítrofes entre dos pueblos, que son el Rapinalé y el Quiché. El Rabinalé, que es del cual usted es originaria. Sí, así es. Y el Quiché, que son como nuestros primos hermanos, que a nosotros se nos menciona en el Popol Vuh, que somos como 4 pueblos que conformamos el gran reino Quiché, que está el pueblo Quiché mismo, que al ser la distribución del área geográfica en esta parte de Guatemala, a los Rapinalé les correspondió habitar la parte oriental, a los Quiché les correspondió habitar la parte norte, a los Tzutujil la parte occidente, y a los Cachiquel la parte sur. Y eso además ustedes lo tienen plasmado en el Popol Vuh. Está en el Popol Vuh. ¿Se puede decir entonces que el Rabinalachi, más que quizás una creación literaria como obra de teatro, es una narración histórica de los pueblos? Podría decirse que es una narración histórica. También algo importante que encierra este drama es cómo se puede, digamos, realizar una resolución de conflicto de manera respetuosa, porque, digamos, cómo se desarrolla el drama, pues es más que todo como una discusión sobre el problema limítrofe, pero la forma en que se tratan estas personas de Rabinal Achí, o sea, el hombre de Rabinal, y el Quiché Achí, el hombre de Quiché, la forma de cómo se tratan, pues a través del idioma,
se refleja un gran respeto entre ellos. ¿Se puede decir que estamos hablando de que los gobernantes son quienes resuelven este conflicto? Es decir, el gobernante o líder del pueblo, Rabinalé, y el líder del pueblo quiché son quienes lo resuelven. Sí. ¿Cuál es la trama central? Es decir, ¿cuál sería el evento más importante en este contexto del Rabinal Achí? Bueno, ¿Hay algún momento en particular que genere una mayor expectación? Sí, es cuando digamos como que los Rabin Alep capturan al príncipe o al Rabinal, al quiché Achí, que es como, podríamos decir, como el príncipe quiché, lo capturan y lo llevan a la comunidad Rabin Alep. Entonces, una de las cuestiones interesantes es que los de Rabinal le ofrecen como que alternativas de cómo cómo él podría mantener su vida. Entonces le dicen, mira, si quieres te ofrecemos esposa, te damos todo lo que tú necesites, casa y todo, pero te quedas aquí, te quedas con nosotros y renuncias a tu pueblo quiché. Como una forma de ganar poder, quizás, ¿verdad? Exactamente. Ajá. Pero él, quiché Achí, que es fiel a su pueblo, él dice, no, yo prefiero morir y no traicionar a mi pueblo. Entonces yo creo que es como que la parte central. Y luego la tentación, por así decirlo. Sí, le ofrecen todo sí, a cambio de que se quede. Sí, a cambio de que se quede, a cambio de que renuncie a su pueblo, renuncie a sus raíces, renuncie, de alguna manera renuncie a Eso su también identidad. habla a nivel de una, pues de una historia que también le otorga identidad al pueblo maya en el sentido de sus valores. Claro. No se renuncia a los valores. No se renuncia a los valores. Y además se mantiene la fidelidad. Se mantiene la hacia fidelidad los orígenes. A los orígenes, al pueblo al que se pertenece. Ahora a mí me gustaría preguntarle, realmente es una historia muy interesante y sobre todo si tomamos en cuenta el contexto histórico, es una historia prehispánica que desde luego se encontró ya escrita en caracteres latinos, pero corresponde a una historia que se desarrollaba, que quizás fue real, existió antes de la llegada de los españoles a este continente, en las tierras que hoy comprenden Guatemala, en donde viven los pueblos quiché y los pueblos Rabinalé, que son los dos actores principales en esta historia. Y me gustaría preguntarle si entre los mismos pueblos hoy en día existen diferencias o no. Bueno, en general no. En general no existen diferencias, incluso... Se ven como pueblos hermanos. Sí, nos vemos como pueblos hermanos. E incluso, bueno, en el Popol Vuh mismo dice que los quiché y los Rabinalé somos como primos hermanos. Como primos hermanos. Y que hablamos un idioma bastante parecido. Es lo que le iba a preguntar, a nivel cultural, las diferencias son muchas, son muy marcadas. No. Su lengua, por ejemplo, ¿ustedes entienden? Entre quichés y rabinales. Nos entendemos. Sí se pueden comprender. Sí. Es parecida a la lengua. Finalmente es diferente, pero con similitudes. Con muchas similitudes. Incluso yo, en mi tesis de licenciatura se trató sobre el quiché y el achí. ¿Su licenciatura en qué es? En lingüística. En lingüística. Si eran dos idiomas diferentes o variantes de un mismo idioma. Y las conclusiones es que son variantes de un mismo idioma, o sea que es quiché mismo. Pero por cuestiones políticas, ahora se define quiché como un idioma y achí como otro idioma, pero achí que corresponde al idioma de los Rabinalé. Entonces, digamos entre las personas... ¿En cuanto a tradiciones? Mantenemos una... tradiciones bastante similares. Muy similares. Quizás hay tradiciones muy propias de la comunidad Rabinalé. ¿Qué tan lejos está una de otra? Lo que nos separa son las montañas. Las montañas. Ahora yo creo que nosotros nos separamos porque hay montañas de por medio, hay una montaña de por medio
y entonces la comunicación era poca. Pero aunque ahora ya hay una carretera de terracería, pero que sí nos comunica con los pueblos de habla quiché. Sí, entonces, mire, en cuanto a cómo nos vemos nosotros, si nos referimos a los habitantes de las comunidades, así como el pueblo no tiene ningún problema de comunicarse en el idioma, unos hablando en achí, otros hablando en quiché y nos entendemos perfectamente. Hay ¿Cuántos? algunas diferencias, hay algunas cuestiones digamos que dicen pues que somos enemigos, que somos esto, pues que tenemos Quizás problemas, por el ¿no? contexto histórico Por del el Rabin contexto al-Achi. histórico, y Ajá. son algunos académicos que piensan eso, pero que en realidad el pueblo pues no hace diferencia. Claro, claro. Ujú. ¿Cuántos pueblos mayablantes de raíz maya existen en Guatemala? Actualmente habemos 22 comunidades lingüísticas, 22 comunidades. aunque lingüísticamente podemos hablar de 20 idiomas en comunidades lingüísticas, y dos, que sería el achí y el chalchiteco, que se consideran idiomas, pero más por razones políticas, no por razones lingüísticas. ¿Cuántas personas hablarán esta lengua? El achí, aproximadamente entre 70 y 80 mil hablantes. 70 y 80 mil. Ahora bien, en Guatemala no se ha perdido todavía el uso de su calendario, ¿verdad? Es decir, el calendario maya, que por ejemplo en México es ya una representación histórica de un sistema, de una cuenta que se llevó en el pasado, ustedes nunca lo tuvieron en desuso. Es decir, siguen empleando las dos cuentas tradicionales, la que aquí le llamamos Hab y Tzolk'in, su calendario ritual y su calendario civil. Siguen empleando ese sistema de medición del tiempo. El tzolquín, que en quiche le llamamos chol'ij, Choltic, sí, ¿qué significa? es exactamente tzolquín, como el ordenador de los El días, ordenador. significa exactamente lo mismo. Este calendario pues no se perdió, se conservó en algunos pueblos, como por ejemplo entre los quiché de Momostenango, en Totonicapán, se conservó el uso de este Y calendario. además, haciendo un breve paréntesis, de ahí de Momostenango es el poeta Cabal, Así es, uno de los productores, escritores más grandes que hay en la cultura maya, originario de ahí precisamente de Momostenango. así es. Y entonces este calendario se sigue usando en esa región. Sí, hubo una época donde pues varios pueblos dejaron de utilizarlo, o sea, ya en los años 90, en los años 80, 90, cuando empezó nuevamente como que a revitalizar el uso del calendario, nos dimos cuenta de que en varias comunidades se había perdido, digamos, el conocimiento de este calendario, pero en las comunidades como Momostenango se seguía conservando. Entonces de ahí nos basamos para una recuperación. Entonces en este momento en muchos pueblos del país nuevamente se le da uso a este calendario. Yo creo que en la mayoría de los pueblos se está utilizando nuevamente este calendario. Desde luego, podemos ver que la significancia del uso ritual del calendario es mucha. Hay que considerar que en Guatemala existen una gran cantidad de personas mayablantes, además de que en el contexto histórico la Biblia o lo que sería la historia sagrada del pueblo maya es originaria de Guatemala. El Rabin al-Achi también es de Guatemala. Guatemala existen las comunidades mayablantes que aún usan el calendario ritual y sagrado como un sistema de medición vigente. Eso es importante porque no conforma un contexto histórico como ocurre en México, entre los mayas yucatecos, cuyo sistema de medición del tiempo está pegado, bueno, al actual gregoriano que empleamos hoy en día, pero que en Guatemala no. En Guatemala, digamos que la conquista no generó ese cambio, sino que se sigue conservando la tradición de medir el tiempo en base a los calendarios sagrados,
con los que siempre ustedes trabajaron, con los que siempre desarrollaron su vida, tanto civil como ritual. Sí, Y eso es interesante. sí, para nosotros comparamos nuestra historia con un telar, como con un telar de cintura. Digamos, mientras vamos tejiendo, vamos construyendo nuestra historia. Digamos, como la invasión española lo que hizo fue como llegar y destruir este telar, pero no lo destruyeron completamente. Quedaron hilos como que conectados, y eso nos permite reconstruir nuestra historia. Entonces ya vamos y continuamos con la construcción de nuestra historia, siempre pegados a nuestras raíces, porque no, pues se logró, el pueblo logró mantener como que unido su memoria histórica con el pasado. Nicté, pues si me lo permites, esta grabación es para Proyecto Bactún. Es un proyecto de investigación y difusión aquí en Yucatán, pero desde luego que lo que tú nos platicas, pues lo vamos a subir a nuestras redes sociales y para que las personas lo vean. Y te doy las gracias por compartir esta parte de tu historia, esta parte de tus experiencias, de tu pueblo, porque es importante saber que la cultura maya es muy vasta. La cultura maya abarca otros países, abarca otras personas, con otras lenguas que su común denominador es precisamente ser mayas, como una forma de vida y sobre todo lo que tú dices que ustedes han podido reconstruir lo que pues la invasión de alguna manera quizás desbarató, pero que ustedes lo han ido reconstruyendo, han ido reordenando sus costumbres y lo cual hace que permanezcan vigentes. Lo más importante siempre en la historia es aprender de ella para no cometer los mismos errores. Muchísimas gracias por acompañarnos, Nicté. Muchas gracias por compartir con Proyecto Bactún tus conocimientos y pues nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.